Historias y relatos fantásticos. Nicasio era un muchacho andino, buen hablador, carismático y estudioso, o al menos así parecía en su pueblo. Su padre andaba hinchado de orgullo, siempre diciendo: «Mi hijo será un abogadazo, carajo». Y cuando Nicasio terminó la secundaria, su padre lo envió a la ciudad a estudiar leyes. Pero la ciudad es tramposa y él cayó. No terminó la carrera, no por falta de capacidad, sino por la plata. Bueno, eso le dijo a su padre. La verdad era otra. La buena vida lo distrajo: comida, tragos, amores fugaces y la ilusión de que ya habría tiempo para estudiar. Avergonzado, pero decidido a no regresar con las manos vacías, se tragó todos los códigos legales que encontró en la biblioteca y ferias de libros usados. No como estudiante, sino como quien se castiga a sí mismo por haber fallado. Lo que se quedó en la cabeza lo convirtió en su herramienta. Así volvió a Mantay, sin título, pero con la lengua afilada y el conocimiento a medias, que más de uno confundía con sabiduría. Y fue así como nació el tinterillo del pueblo de Mantay, el que llenaba denuncias por herencias, redactaba cartas a enamoradas, testamentos dictados por ancianos de memoria flaca y hasta mediaba peleas entre comuneros. Todo desde una mesita en la plaza con una balanza dibujada en la pared del fondo y un cartel que decía: «Nicasio Pilpa, asesor de todo lo que no sea místico ni médico». Los enredos de un tinterillo. Cuento original de Don Silvestre Suyo. Fulgencio era un hombre comerciante, de esos que iban y venían entre pueblos con su maletín lleno de encargos. Cada cierto tiempo viajaba a Chivay a hacer negocios y siempre que llegaba comía en el mercado, en el mismo puesto donde doña Nelly, una mujer bien conocida por su sazón y su boca sin filtro, atendía. Ya se conocían. A veces Fulgencio llegaba sin dinero en el momento, pero como era hombre cumplidor, de confianza, ella le fiaba sin problemas. Una tarde de esas, ya casi al cerrar, Fulgencio llegó cansado y sin un sol en el bolsillo. «Doña Nelly, ¿tendrá algo que me pueda dar fiado? No he comido nada y encima, pues, me quedé sin dinero». «Ay, don Fulgencio, ya estaba por guardar todo, fíjese, ya es tarde. Solo me queda un poco de arroz y le puedo freír un huevo». «Perfecto. Usted sabe que yo siempre le pago». Ella aceptó, le preparó su plato y él comió con gratitud. «Muchas gracias, doñita, ya le pagaré, como siempre». Ya, vaya nomás, don Fulgencio, pero no se haga el olvidadizo». Cuando don Fulgencio regresó a su pueblo, poco después, enfermó gravemente. Estuvo meses en cama, sin fuerzas, sin poder trabajar. Así pasó más de un año sin volver a Chivay. Cuando finalmente se recuperó, lo primero que pensó fue en aquella deuda. «¿Cómo voy a deber de una comida?», se repetía. «Eso no se hace». Y pronto volvió a trabajar y poco a poco, en cuanto pudo, regresó a Chivay. Apenas llegó, fue directo al puesto de doña Nelly. «Don Julge, ¿dónde se había metido usted?». «Me enfermé feo, doñita, pero ya estoy mejor. Por favor, véndame su menú». La mujer lo recibió con gusto, le sirvió un buen plato de comida y él comió con apetito. Al terminar, se acercó a pagar. «¿Cuánto le debo, doñita?». «5 soles no más, don Fulgencio».
Entonces, doñita, le dejo 10. Le estoy pagando también aquel huevo que me dio hace un año. Doña Nelly lo miró fijamente. ¿Qué ha dicho usted? El huevo, pues. ¿Se acuerda? Me dio usted fiado. ¡Ah, conchudo! Recién te acuerdas. Ese huevo pudo haber sido una polita, esa polita gallina, esa gallina madre de mis gallinas y esas gallinas madre de un corral entero. Usted me ha hecho perder 50 gallinas mínimo. Pero doña Nelly, si le estoy pagando 500 soles, eso es lo que me debes, y eso es baratito todavía. Fulgencio no supo si reírse o salir corriendo. Pensaba que tal vez le estaba bromeando, pero la señora tenía un rostro muy enojado y ya estaba gritando. ¡Policía! Este hombre me ha causado una pérdida irreversible. El policía que rondaba por allí se acercó. Señor policía, llévelo donde el juez. Esto no se debe quedar así, gritaba doña Nelly. Y así, entre jalones, Fulgencio terminó frente al juez. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó el juez. Este hombre me debe 500 soles, dijo doña Nelly. Un huevo que pudo ser madre de un corral de gallinas y no quiere pagarme. ¿Usted qué dice?, le preguntó a Fulgencio. El pobre no supo qué responder. Y entonces el juez, con voz muy seria, dictaminó. Señor, usted tiene 24 horas para pagar. O de lo contrario, se va usted preso. Y si se escapa, le pongo orden de captura. ¿Me escuchó? Aquella noche, Fulgencio estaba sentado en la plaza, con la cabeza agachada, derrotado. De repente un joven bien vestido, de paso firme y sombrero ladeado se le acercó. ¿Qué le pasa, amigo? Lo veo con el alma caída. Amigo, no sé ni por dónde empezar, suspiró Fulgencio. Y entonces, por querer desahogarse de alguna forma, le contó toda la historia. El fiado de hace un año, la enfermedad, la culpa, el pago, el escándalo de la señora y el juicio absurdo por un huevo que nunca nació. El muchacho escuchó todo en silencio con una media sonrisa. Ya entendí. No se preocupe, señor. Pero dígame usted, ¿usted quién es?, preguntó don Fulgencio. Bueno, yo soy abogado. Tengo mi oficina en la plaza del pueblo de Mantay. Y soy un abogado, pero de los buenos, no esos que se asustan por un huevo. ¿Y cuánto cobra? A usted 20 soles nomás. Pero si yo logro sacarle plata a esa señora, ese dinero se quedará conmigo. ¿Está usted de acuerdo? Don Fulgencio movió la cabeza afirmativamente. Entonces, mañana cuando vaya usted ante el juez, diga que su abogado está por llegar. Lo demás, déjemelo a mí. Un poco tardecito, pero yo estaré allí. No te preocupes. Al día siguiente, Fulgencio estaba frente al juez, nervioso. ¿Va a pagar o se va preso?, preguntó el juez muy molesto. Señor juez, un momentito, por favor. Mi abogado está por llegar. Y justamente, precisamente, en ese momento apareció el joven, silbando, tranquilo, con una carpeta en la mano. Disculpe la demora, señor juez.
Estuve en una audiencia muy complicada en los distritos y ya sabe usted, en los pueblos de más abajo. Pero ya estoy aquí. ¿Va usted a defender al señor Fulgencio?, preguntó el juez. Por supuesto, solo necesito una aclaración. A ver, señora, dijo mirando a doña Nelly, ¿ese huevo del que tanto habla estaba entero o ya estaba cocinado? Cocinado, pues. Bien cocinado. ¿Qué se cree? Soy una cocinera. Ah, perfecto, dijo el abogado con una sonrisa lenta. Entonces dígame, señora, ¿desde cuándo un huevo cocinado puede convertirse en gallina? El silencio fue total. El juez se acomodó en su asiento. Tiene razón, dijo el juez. Si el huevo está cocinado, ya no puede dar pollitos. Si el caso es así, no hay caso. Un momento, señor juez, dijo el tinterillo. Además, mi cliente fue jaloneado, humillado y ha perdido 2 días de trabajo por este absurdo. Solicito 100 soles de compensación por daños a mi cliente. Concedido, dijo el juez. Doña Nelly bufó, quiso reclamar, con furia, con energía, pero al ver el rostro sereno y furioso del juez, se calló y no tenía más remedio que pagar muy indignada. Ya en la puerta, Fulgencio le preguntó al joven: Disculpe, doctor, todo fue tan rápido que ni su nombre sé. Mi nombre es Nicasio, el mejor abogado de Mantay. ¿De veras? Claro, para lo que usted necesite. ¿Acaso no ha visto lo que he hecho hoy día? Fui más que suficiente en su caso, ¿verdad? Y ahora... E hizo una señal con los dedos. Sí, tome sus 20 soles más los 100 que le sacó usted a la señora. Desde aquella vez, don Fulgencio recomendaba a ese abogadazo del pueblo de Mantay, que era de los buenos, que resolvió su caso en un solo día. Aquella era una tarde serena. Mientras el sol caía torcido sobre la tierra polvorienta del camino, llegó a Mantay una mujer mayor, flaquita y encorvada, con un sombrero que ya no era blanco y un perro pequeño que caminaba a su lado, obediente, sin correa, pero sin alejarse jamás. Vino en uno de los pocos buses que suben y bajan por el valle, ese que se llega al pueblo antes del mediodía y se va cuando la sombra se alarga. La mujer se llamaba doña Celestina, venía de un pueblo del valle. Había escuchado que en Mantay había un abogado, o algo así, que resolvía juicios imposibles, un joven que, según decían, ganó un juicio en un solo día. Así que fue directo donde Nicasio, al rincón donde atendía, bajo su cartel de madera, en plena plaza. ¿Usted es el abogado del que hablan?, preguntó ella, con el perro echándose a sus pies. Depende. ¿Quién pregunta? ¿Y para qué?, respondió él sin levantar la vista. Quiero dejarle toda mi herencia a mi perro, mi casa, mis tierritas, mis ahorros, todo. ¿A su perro? Sí, señor abogado, es lo único que me queda. La señora no lloró, no hacía falta. Contó que desde que enviudó nadie la visitó, que sus hijos vivían en el mismo pueblo, a unas cuantas cuadras de su casa, pero se olvidaron de ella como si ya estuviera muerta. Que en sus días de fiebre, en sus cumpleaños, en sus santos, solo Peluche le lamía la mano. Él sí me mira, doctor. Él sí se acuesta a mi lado, no me pide herencia, pero me acompaña. Nicasio
no dijo mucho. Tal vez una lágrima quiso caer por sus ojos. Redactó aquel testamento con su mejor caligrafía y le cobró apenas unos centavos. El caso le parecía raro, pero no ilógico. Una semana después se desató el escándalo. Los hijos de doña Celestina se enteraron del testamento por un sobrino chismoso y no tardaron en armar alboroto. Pero no fueron a ver a su madre, no, ni siquiera una simple visita, ni un ¿qué ha pasado, mamá? Fueron directo a denunciarla, a ella y al abogado sinvergüenza, que según ellos quería quedarse con todo. La denuncia fue en Chivay, la capital de la provincia, porque en sus pueblitos solo había juez de paz y este caso ya olía a codicia con pretensiones legales. Se fijó una fecha para el juicio y a todos se les mandó una notificación para que asistieran. En la sala del juzgado el ambiente era tenso. Uno de los hijos gritaba: «Mi madre ha perdido la razón. Este tintirillo lo ha confundido. Imagínate, señor juez, dejarle todo a un animal que ni siquiera sabe firmar. ¿Dónde se ha visto? Ese perro se ha metido a la cabeza de mi madre. Está loca». El juez escuchó, tratando de mantener la compostura. ¿Y el abogado defensor? Nicasio se puso de pie, se acomodó el cuello y con voz calma dijo: «Presente, señor juez, pero antes de hablar de perros o testamentos, quiero hablar de ausencias». Y miró a los hijos. «¿Hace cuánto no visitan a su madre?» «Eso no viene al caso», respondió uno. ¿Hace cuánto no le llevan pan? No se sientan a tomar un té con ella, no le preguntan si aún respira. Hubo un silencio. Acusan al perro de manipular a la señora, hasta a mí mismo. Pero ese animal la ha acompañado en su silencio, en sus dolores, en su hambre. Estuvo ahí cuando ustedes, sus hijos, vivían solo a 3 cuadras y no eran capaces ni de tocar la puerta. Y ahora ¿se preocupan por su bienestar? ¿Porque quiere dejarle su herencia al único que no la olvidó? Doña Celestina, sentada con su chal y su perro peluche en el regazo, solo murmuró: «Así ha sido, señor juez». Nicasio se cuadró bien firme y alzó la voz: «Yo no soy dueño de nada. Si desea, puede revisar bien el documento que hice para la señora. No he tocado ni una piedra de esa casa. Es más, ni siquiera conozco dónde viven. Pero he sido contratado para escribir lo que la señora quiere dejar. Y si algún día me ven con una vaca, una olla, una silla que fue suya, que me metan cadena perpetua. Pero hoy exijo que se me pague por la infamia que he recibido». El juez respiró hondo, miró a la anciana. «Señora, ¿está usted en su sano juicio?» «Más que nunca, señor juez», respondió ella. «¿Y quiere que su perro herede sus cosas?» «Sí, señor juez, al menos él no me ha abandonado». Los hijos, ya con la cabeza baja, no sabían qué decir. El juez entonces dictó su fallo. «La señora Celestina está en pleno uso de sus facultades. Tiene derecho a dejarle su herencia a quien a ella le dé la gana, incluso a su perro. El abogado simplemente ha cumplido su labor al ser contratado por la señora. Y por tanto, ordeno que se le pague por los gastos y por el daño a su nombre».
Ya fuera del juzgado, uno de los hijos se acercó a su madre, con lágrimas verdaderas. «Perdón, mamita, hemos sido unos malnacidos». Peluche, echado a sus pies, solo los miró y movió la cola. Y Nicasio, mientras contaba sus monedas con calma, murmuró: «Tanta laraca por un testamento, y al final el más fiel era el que no hablaba». Y así ganó otro juicio más. El tinterillo de Mantay cada vez se volvía más famoso. Todos saben lo que es un tinterillo. Aquel que ejerce tal vez las labores de un abogado sin serlo. Y para los que no lo saben, un tinterillo no puede hacer las funciones que hace un abogado. Y aquí comienza nuestra historia al respecto precisamente de este tema. En Mantay ya nadie se sorprendía de ver a Nicasio en su kiosco, bueno, al menos así lo llamaba él, que solo consistía en una mesa en la plaza pegada a la pared. Se le veía escribiendo papeles con letra inclinada y vocabulario rimbombante. Algunos le llamaban doctor, o otros simplemente ese tinterillo, y unos cuantos, con tono entre dientes, lo llamaban el charlatán. Y es que el éxito ajeno nunca pasa desapercibido, menos en un pueblo como este. ¿Qué se habrá creído ese Nicasio?, decían unos. ¿Y en verdad es abogado? Ahí está con su carita de mosca y todos le pagan como si tuviera título. Un día, entre los murmullos, llegó un joven desde la ciudad. Dicen que venía por trámites, pero apenas puso un pie en la plaza, reconoció al de la mesita. «Oye, ese es Nicasio. Ese no terminó la universidad. Yo le vi en fiestas, en borracheras. ¿Y ahora en asesoría legal?». Aquellas palabras fue gasolina para los chismosos. Se reunieron los más amargados, los que tampoco pudieron estudiar, pero sí pudieron envidiar. Unos por despecho, otros por puro gusto. Y lo denunciaron en grupo. Lo acusaron en Chivay, en el juzgado formal, de ejercer la abogacía sin título, de escribir testamentos, demandas y contratos como si fuera un profesional. Al enterarse, Nicasio ni se inmutó, solo dijo: «¿A qué hora es el juicio?». Y el día llegó. Un bus trajo a Nicasio con su sombrero bien puesto, chaleco ajustado y su cuaderno de apuntes en la mano. En el juzgado ya lo estaban esperando el juez, los denunciantes, bien perfumados para la ocasión, y el joven de la ciudad que no paraba de repetir: «Ese hombre no tiene número profesional, no figura en ningún registro, está engañando a toda la provincia». El juez, con rostro serio, lo miró. «Señor Nicasio, díganos, ¿cuál es su número de colegiatura profesional?». «No lo tengo, señor juez». «¿Cómo dice?». «Le diré por qué». Y ahí se paró derecho, sin papeles, solo con la voz. «Señor juez, ¿qué sucede si se quema una casa?». «Bueno, pues se pierde todo». «Bueno, todo lo que se quemó», respondió el juez, algo desconcertado. «Y uno puede decir, ese cuaderno, esa foto, esa libreta no existen porque se quemaron». «No, claro que no». «Entonces, señor juez, quisiera que me entiendan todos. Mi universidad, precisamente donde estaban todos los documentos de mi título, se incendió hace años. Lo puede revisar. Perdimos archivos, expedientes, documentos, números, hojas de toda una vida. Muchos fuimos afectados y hasta ahora esperamos reordenen lo perdido. Mientras tanto, yo no me crucé de brazos.
he leído, he escrito, he estudiado más que muchos de mis colegas. Y dígame usted, señor juez, ¿acaso he fallado frente a usted algún juicio? ¿He presentado una sola demanda que no proceda? ¿Acaso mis clientes no se han quedado satisfechos con mi trabajo? El silencio fue grueso. Nadie dijo nada. En efecto, la universidad, un tiempo atrás, había sufrido un incendio. Y ahora, continuó el tinterillo, ¿se me acusa de qué? ¿De haber hecho bien las cosas sin permiso? El juez respiró. Uno de los denunciantes quiso levantar la voz, pero no se atrevió. Nicasio dio un paso más. Esto, señor juez, no es justicia, es envidia. Me denuncian porque no agaché la cabeza, porque no me escondí cuando lo perdí, de que todos pierden en un papel. Si me acusan de hacer testamentos, ¿es culpa mía saber redactar mejor que muchos? Exijo que se me pague por esta infamia, y si alguna vez aparezco con un diploma falso, que me condenen sin juicio. Pero hoy no quiero presentar ningún diploma falso, ningún documento falso, porque todo eso se quemó. Defiéndame usted como juez, o dígame si debo volverme zapatero por ser pobre. El juez se quedó callado, luego miró a todos los presentes. Este tribunal no tiene pruebas que demuestren delito alguno. En efecto, la universidad ha sufrido un incendio años atrás. Y los perjudicados hasta hoy no han sido solucionados. Sin embargo, he visto a este abogado cumplir a cabalidad su trabajo. No puedo dudar de su profesionalismo. Este juicio se archiva. Y luego el juez añadió: y a los denunciantes, que se les recuerde, la ley no es un arma para resentimientos. Y, lógicamente, momentos más tarde, tuvieron que pagar por daños y prejuicios. Afuera y al libre, Nicasio salió como siempre, tranquilo. Uno de los acusadores quiso darle la mano. Disculpe, doctor. No soy doctor. Soy peor. Soy alguien que no se cayó cuando ustedes querían. Y se fue, dejando las palabras flotando como sentencia. Así fue como, una vez más, el tinterillo de Mantay ganó sin título, pero con palabras. No les parezca raro este cuento que alguna vez mi padre me contó. Estamos hablando de años donde todo estaba en papel. Los archivos, los nombres, los títulos, todo. No había sistemas, ni internet, ni copia digital. Y si se quemaba algo, pues se quemaba para siempre. Por eso a veces la palabra era lo único que quedaba, y algunos como Nicasio la usaban mejor que un diploma.